divino encontramos en Hechos capítulo 1 del versículo 12, del versículo 2 al 13. Vamos a leer de una forma alternada, los reunimos todos del versículo 2 al 13. En la elección, el sucesor de Judas, dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierto su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaría entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con vosotros su resurrección. y señalaron a todos a José llamado Zapata, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, nos muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de ese ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Y de repente vino al cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, en cual llenó toda la casa donde estaban sentados. y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, En Frida y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 37. Himno número 37.
Santo Espíritu dirige. La proclamación de la palabra en esta tarde. El mensaje es el nuevo Pentecostés, que está acá con nuestro hermano presbítero, pastor presbítero José M. Velázquez. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de los Hechos de los Apóstoles y a concentrar nuestra atención en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos que son la base de la exposición de esta tarde. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Si ya lo tienen, vamos a hacer esta lectura todos al unísono. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, una vez más estamos en este lugar, el lugar que tú has consagrado para que desde aquí se proclame tu gloriosa majestad. Estamos en medio de la congregación de los santos, cada uno de nosotros unidos por la misma fe, nuestro mismo Señor, el mismo Espíritu, porque queremos decirle al mundo la realidad de la presencia de tu Espíritu Santo, no solo en nuestras vidas personales, en la vida de tu Iglesia Universal, sino además trabajando en el mismo mundo. Queremos pedirte que esta mañana que tu palabra ha sido leída y que será expuesta, que tu Espíritu Santo, quien es el autor de ella, nos conduzca de tal manera que podamos llegar a un buen entendimiento de tu voluntad. Y no solo al entendimiento, sino que además tú nos muevas para que no solo seamos oidores, sino verdaderos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los que tienen con nosotros algunos años, 10, 15, nuestros demás hermanos que pues nos visitan por estas fechas o que tienen menos tiempo, 10, 5 años, 3 años, han notado ya que hasta cierto punto estos temas son repetitivos en cuanto a festividades. Y la pregunta que pudiera surgir primeramente es, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? Hay varias razones, no quisiera detenerme en muchas de ellas, pero la primera es pues, porque está en las Escrituras. Así de sencillo. Si está en las Escrituras, pues todo lo que está en las Escrituras debe de ser proclamado. No podemos tener pasajes de selección, pasaje que me gusta. Pero además, no es esa la única razón, porque también somos responsables de preparar una nueva generación, la generación que viene. El Salmo 78, que a menudo lo citamos, es uno de los tantos que hay, porque también encontramos en Deuteronomio y otros. Dice: escucha, pueblo mío, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Ustedes, padres, han traído a sus hijos. Si en su edad adulta no respondieron a las demandas del pacto, bueno, ya no es, ustedes ya no son responsables. Pero de su niñez hasta ese momento, nosotros somos los responsables. Y por eso están aquí. Bueno, pregúntenle a Dana. ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó? ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó? Mi mamá. ¿Eh? Entonces ven, ahí vamos trayendo a los niñitos, ¿sí? Esa es nuestra primera tarea. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Entonces somos responsables de la siguiente generación. Que no nos digan mañana cuando tengan 25, 30 o 40 años: tú nunca me hablaste de eso.
¿sí? Que llegue a tal punto que hasta llega el hastío. Yo así le decía a mi padre: ya no me hables de tu evangelio, ya me tienes hasta aquí. Está bien, no te vuelvo a hablar ya de eso. Tú me lo pediste. Otro domingo: no vas con nosotros al culto otra vez. Y eso fue de siempre, hermanos, ¿sí? Entonces somos responsables, ¿sí? Mucho ejemplo de ello en nuestros hijos somos nosotros, los adultos. ¿Qué importancia le damos a esas demandas? No nos asusta entonces que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Me voy cuando quiero, cuando puedo, cuando me nace de corazón. Entonces esa es una responsabilidad. Por eso estamos recordando este evento histórico, escritural, que se llevó a cabo en una fecha determinada. Hay una razón más que quiero mencionar, y les decía, no es la última. Esta no es una ocurrencia del consistorio, no fue una ocurrencia del pastor, es una herencia de nuestros padres espirituales. Agustín, por el siglo V, él nos recuerda que fue un acuerdo de concilio que se celebrara la pasión del Señor, la resurrección, la ascensión de Cristo, el Pentecostés. Entonces fue un acuerdo de todas las iglesias. Y no solo fue en la era patrística, también en la Reforma. Hay muy poco traducido de Juan Calvino, pero una obra que anda por ahí en español, que Editorial Tel la publicó, ahí dice no sé cuántas, algo así, menciona el número de sermones sobre la salvación. Pero en ese apartado usted va a encontrar, para el Pentecostés tiene como 6 u 8 sermones de Pentecostés, como 4 o 6 sermones sobre la ascensión de Cristo. Entonces los reformados también le dieron esa importancia, hermanos. ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias reformadas? ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias presbiterianas? Si nos damos la tarea de investigar aquellas que han subido sus programas en el Facebook o en sus páginas web, y nos vamos a encontrar con que a lo mejor por ahí 1 o 2 están celebrando el Pentecostés. Lo demás todo es plano, todo es llano, no hay nada. Entonces nosotros tenemos la obligación de predicarle a nuestros hijos. Un hermano en una conferencia sobre evangelismo, sí, así lo dijo de esta manera: en la iglesia, cuando evangelizamos, a los primeros que tenemos que evangelizar es a nuestros hijos, porque los traemos y oyen la palabra, pero ellos tienen que dar una respuesta, tienen la responsabilidad de responder. Si son llamados a juicios, no van a decir: mi mamá que iba al templo, que de ahí no salía, ¿sí? Porque seremos llamados a cuentas cada uno de nosotros. Y es entonces a donde primero tenemos que dirigirnos: a nuestros hijos, a nuestras juventudes. Por eso el tema de hoy, el nuevo Pentecostés. La aclaración, por supuesto, tiene que hacerse. Cuando se está hablando del nuevo Pentecostés, claro que no me estoy refiriendo al movimiento carismático conocido como el neopentecostalismo, surgido en las primeras décadas del siglo pasado y que hace énfasis en las experiencias religiosas del don de lenguas, los milagros de sanidad,
las revelaciones extraescriturales, etc. No, por supuesto que no. Al hablar del nuevo Pentecostés, se está pensando en la diferencia entre el Pentecostés, que era el sinónimo del Shavuot en las primeras décadas del siglo próximo pasado, y que hace énfasis, y el actual Pentecostés, en donde no celebramos el Shavuot, sino el cumplimiento de las promesas del Señor Jesús, el derramamiento, la permanencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por eso hablamos del nuevo Pentecostés, porque el antiguo Pentecostés celebraba el Shavuot. El nuevo Pentecostés celebra el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Y esa promesa se cumplió en estas fechas de el Shavuot. La celebración que hoy nos ocupa tiene cierta relación con la fiesta de las primicias. En el Antiguo Testamento, esta fiesta se le designa como la fiesta de las semanas. Deuteronomio 16:9 nos da cuenta de ello. También recibía el nombre de la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, Números 28:26. Y otro nombre con el que se le conocía era la fiesta de la siega, Éxodo 23:16. En este periodo fue mayormente conocido como el Shavuot. La celebración consistía en un descanso nacional y de mucha algarabía. Esta fiesta significaba Día de Acción de Gracias. ¿Les suena Thanksgiving? Y las razones, fíjense que son las mismas. Bueno, en un momento tocaremos algo de esto. El pueblo de Israel daba gracias a Dios por la cosecha obtenida como la bendición de Jehová al trabajo de su pueblo. Pero en el periodo intertestamentario hubo algunos cambios. Este periodo se comprende desde la última revelación profética de Jehová con Malaquías hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y es un periodo de 400 años. El uso del término Pentecostés empieza a utilizarse a partir del siglo IV antes de la era cristiana. Entonces recuerden, con Filón de Alejandría hubo un sincretismo entre el judaísmo y la filosofía griega. Este sincretismo entonces pues impactó, de manera que pues ya no le llamaban Shavuot, les parecía, yo creo que más ad hoc, no sé, decirle Pentecostés. Presumían que sabían griego, ¿verdad? Porque el arameo pues, era su idioma corriente de todos los días. Y pronunciar ok, ¿sí? Pues, ya le daba cierto caché, ¿verdad? Y sustituyeron entonces Pentecostés por Shavuot. Entonces, cuando nuestro Señor, por eso vemos ya, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo le urgía llegar pronto al Pentecostés, etcétera, etcétera. Pero su origen, ustedes recordarán, en otra ocasión lo hablamos, no voy a entretenerme mucho, solo a guisa de recordatorio. Primeramente se usó para designar el tributo que se tenía que pagar al Estado por los bienes poseídos. En Atenas existía un tributo que se tenía que pagar por concepto de mercancías importadas y exportadas. Creo que le llaman aranceles. Bueno,
Vean que no es nuevo. Este tributo recibía el nombre de Pentecostés. No era el 10, no era el 15, no era el 16, era el 50%. Cáele con el 50%. No, imagínense si estamos pegando de gritos, creo que ya es 16 o 17, porque nos lo subieron, ¿verdad? Del 10 al 15, y del 15 ya es el 16, pues como ya se lo descuentan a uno de facto, ya, bueno, pues eso era, ¿sí? Entonces, esta palabra griega, Pentecostés, que transliterado es Pentecostés, su significado sería derecho de aduana. Eso es lo que significa Pentecostés. Pues ven, ¿qué relación con Shavuot? Ninguna, pero pues nos gusta estrenar palabras, aunque luego ni sabemos lo que significan, ¿verdad? Con el tiempo, este término se empezó a usar para designar los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta la celebración de la fiesta de las semanas. Sucedió lo mismo que con el Thanksgiving de Estados Unidos. Esta fue una celebración, el Thanksgiving, de los peregrinos europeos de la fe reformada, con el propósito de dar gracias a Dios por las cosechas, y en esta fiesta estaba incluido un pavo. Hoy en día los americanos han sustituido la palabra Thanksgiving Day, que es Día de Acción de Gracias, por el Turkey Day, Día del Pavo. Y por supuesto que se ha perdido el verdadero sentido de acción de gracias, porque hoy los protagonistas del Thanksgiving Day son los equipos de fútbol americano. El tazón de la rosa, el tazón de quién sabe cuántos tazones. Ahí está. Pues esto es lo mismo que sucedió al desplazar el nombre dado por Dios en el Antiguo Testamento a las fiestas de las primicias, el Shavuot, por el de los 50 días, Yom HaMishim, Yom día, los Mishim, día de los 50 días, Yom HaMishim, y finalmente solo quedó 50. Como a veces para referirnos a nuestros hermanos pentecostés, es Pente, ya nos quedamos ahí con el apócope. En el Nuevo Testamento solo aparece 3 veces la palabra Pentecostés. ¿Quieren buscarlo? Me espero. No hay más. Búsquele. Solo 3 veces. ¿Sí? 2 de ellas citadas por Lucas en Hechos 2:1 y Hechos 20:16. Otra citada por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 16:8, pero no más. Entonces, ¿por qué tendríamos que celebrar nosotros el Pentecostés? Bueno, ya nos trasladaron así. Y como ya se ha dicho, en el Antiguo Testamento solamente una vez, pero no para referirse a la fiesta de Shavuot con ese nombre, sino para indicar el tiempo que transcurría para que la fiesta se llevara a cabo. Entonces, es decir, Yom HaMishim. Le hace Levítico 23:15. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Y lo lee? Levítico 23:15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Contaréis. Y ahí encontramos Hamishim. En cambio,
el verdadero sentido que apunta el Pentecostés y que es el señalado por el Nuevo Testamento es la presencia permanente del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente. Y lo vamos a encontrar 3 veces en la Escritura, 36 en el Antiguo Testamento y 7 en el 9. Entonces, 7 en el Nuevo Testamento. Entonces vean ustedes, el punto aquí medular es el Espíritu Santo. El protagonista es el Espíritu Santo, que ahora, aunque el Espíritu Santo desde la eternidad y desde que comenzó el mundo a crearse, dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero desde esta fecha ya no habitaba ahí como volando, sino ahora vino ¿qué? A permanecer en su iglesia y en los corazones nuestros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Irrepetible, punto. Llegó. Bueno, hermanos, estos temas ya los hemos tratado. Llevamos más de 15 años hablando de estos. Hemos hablado del don de lenguas, hemos hablado de todo esto. Pues sí, no lo puedo estar repitiendo cada año, cada año, el mismo. Tenemos que ir avanzando. Tal vez en un ciclo en que volvamos, tratemos nuevamente estas explicaciones. Entonces, la importancia radica aquí, no en la fiesta judía del Shavuot, sino en el advenimiento del Espíritu Santo. Esto es lo que realmente celebramos los cristianos en este día. Ya no estamos solos. Está el Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué nos da miedo entonces cumplir con nuestra tarea? El oficio que nos ha sido asignado. Ya no solo está en medio de la iglesia, también está en cada corazón nuestro. Vive y habita en su corazón de ustedes, vive y habita en mi corazón. ¿O no es eso lo que dijo Pablo? ¿O qué entienden ustedes? Cuando dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y lo dice 2 veces, que somos templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo, a sus Timoteos, a los pastores jóvenes le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, tenemos que cuidar este templo del Espíritu Santo, pero también de la doctrina de ambos, que dice el apóstol también Juan en su saludo: deseo que estés bien de salud y también del conocimiento de la doctrina. O sea, van unidos, hermanos. No los podemos entonces separar. Por consiguiente, y esta es nuestra declaración, ¿oigo música? Bueno, por consiguiente, los reformados afirmamos que la llamada fiesta de Pentecostés, que se menciona en Hechos 2, del 1 al 13, no señala hacia la fiesta judía de las cosechas, ni es un indicio para que los cristianos celebremos la fiesta de las primicias. Este pasaje tampoco señala hacia la doctrina de hablar en lenguas. Asimismo, no se puede decir que este evento marque el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia siempre ha existido desde el mismo Edén, cuando Dios prometió un redentor, y Adán y Eva, en fe, aceptaron el don de Dios en el Cristo que había de venir. Ahora va para nosotros. Esa es nuestra declaración. Ahora, la pregunta directa para usted
para mí. ¿Qué relevancia tiene entonces para los cristianos este evento? 1. Primero, el cumplimiento de la promesa del Hijo del Hijo. Alguien dijo, te lo prometo y te lo firmo. ¿Y de qué nos valió su firma si no pudo cumplir con todo? Esto debe recordarnos, hacernos que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No os dejaré solos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hará. Ahí está el problema. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero a veces vivimos como si estuviéramos solos. Nada podemos. No se puede. Eso no nos pertenece. No, eso no es así. No, hombre, hermanos, parece que, no sé. En otra parte de este mismo capítulo, explica más claramente sobre este Consolador. El versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará, ¿qué dice? Os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo sigue moviendo a su iglesia para que esto se tenga presente, para que yo lo recuerde y también se lo platique, y también se lo platiquemos a nuestros hijos. Si quieren, hacemos la prueba. Dentro de 8 días le preguntan a Job si sus papás le explicaron lo del Pentecostés. Le preguntan a Pacho, Paco, Francisco si su mamá le habló del Pentecostés. Bueno, ya dejamos tarea, hermano. ¿Sí? ¿Ven cuánta responsabilidad tenemos, hermano? No solo arrimarle la hamburger, el hot dog, es importante. No solo los tenis Nike, no solo su iPod. Esto también es importante, hermanos. Si no convertimos a nuestros hijos en hijos con pedigrí, ¿sí? Porque tienen todo, menos lo más importante. En segundo lugar, la importancia que tiene para nosotros la doctrina de la permanencia del Espíritu Santo en la iglesia y en cada hijo elegido es para la vida de la iglesia del nuevo pacto. Ahora, hay que aclarar, esto fue visible para que no quedara lugar a dudas y para confirmar y alentar a los discípulos. No es mandamiento para que fuera repetitivo, porque en general, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Que el Espíritu Santo trabaja, ¿qué? Quietamente y en silencio, como el sonido del viento. No lo ves. El Espíritu Santo trabaja silenciosamente. El Espíritu Santo, padres de familia, está trabajando en sus hijos. Es más, también trabaja en nuestros corazones. Agustín da su testimonio cuando fue a la iglesia de Ambrosio, cuando llegó a Milán. Él había escuchado que Ambrosio era un gran orador y fue para ver qué aprendía de él. Agustín era maestro de oratoria, era un rétor. Entonces dijo, a ver qué le aprendo, y se sentaba hasta la banca de atrás. No porque llegara tarde, sino porque ¿por qué no te sientan hasta atrás? Pues porque ya están
Pablo se adelanta. ¿Y qué es lo que en el libro de sus confesiones? Ya los leyeron, ¿verdad? A ver, levanten su mano los que no lo han leído. Usted no lo ha leído. Hermanos, es de veras hermoso escuchar leer uno de sus tantos libros, las confesiones. Él da testimonio, dice que él nada más fue eso, pero dice, poco a poco, la proclamación del Evangelio y el Espíritu fue haciendo la mella en mi corazón. Hay un libro por ahí que se llama, ¿cómo se llama? Corazón Inquieto, y se refiere precisamente a Agustín, porque él mismo dice que no descansó hasta que el Señor vino a él, y no habrá descanso. Acuérdense, esa es la promesa. No hay paz, dijo mi Dios, para el incrédulo, porque eso quiere decir impío. Sin pistis fe, sin fe, para ese es el impío. No va a haber paz. No. Que ni sueñe. El Espíritu Santo estará ahí siempre dando, y le buscará aquí y buscará allá, y nunca va a encontrar. Y eso era lo que hacía Agustín. Iba con esta secta, recuérdense que pertenecía a la secta de los maniqueos, no había respuesta. Iba a la otra, no había. ¿Hasta qué? Hasta que el poder del Evangelio lo atrapó, y entonces ese corazón inquieto empezó a ser un corazón quieto. Entonces, eso es lo que debemos de tener confianza nosotros, que la iglesia la dirige el Espíritu Santo, que nosotros con todas nuestras debilidades cometeremos hierros una y otra vez, pero que el Espíritu Santo, esa es la promesa, nos guiará a toda verdad, nos va a exhortar, nos va a redarguir de tal manera que la iglesia de Jesucristo no se pierda. Y tercero, la relevancia que hay también para nosotros es la morada permanente del Espíritu Santo en medio de su iglesia y en cada elegido que ha sido redimido. No en vano Pablo dice, no contristéis al Espíritu, no proveáis para las concupiscencias. No alimentes tu cuerpo, no alimentes tu alma, si sabes que eso te va a hacer daño. Hacia este hecho apunta una de las estrofas de uno de los himnos que cantamos, Me hirió el pecado. El último estrofa dice, aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al cielo, al jardines del recuerdo. ¿O no dice así? No. ¿Cómo dice? Al reino del Señor. Entonces, ¿cuándo vamos a asimilar el reino, hermanos? ¿Cuándo? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo vamos a entender que la iglesia es parte del reino y que el reino es toda la extensión del universo y todo lo que hacemos del universo, y que ahí también deben de estar concentradas nuestras fuerzas en el trabajo del reino? En conclusión, hermanos, tomemos nota y creamos. El Espíritu Santo mora en la iglesia para pertrecharla, para que cumpla con su tarea en el reino de Dios. La tarea de la iglesia no puede reducirse al evangelismo, o como acabo de leer por ahí en un libro, ¿sí?, que la tarea de la iglesia es alabar a Dios en el culto. Es una de las tareas, hermanos. Eso debe de tenerse. Es el reino. Y la iglesia es parte del reino. Y aquí somos pertrechados, somos equipados para la tarea que cada uno de ustedes realiza ahí. Segundo,
el Espíritu Santo hace morada en cada elegido que ha sido nacido de nuevo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No hay más. Para exhortarlo, consolarlo, dirigirlo. Si no lo hubiera hecho, muchos de ustedes no estuvieran aquí. Acuérdense, ¿dónde andaban? Acuérdense. Su papá y su mamá los trajeron aquí, los bautizaron con muchas esperanzas. Sus papás se alegraban cuando participaban en el coro infantil, cuando participaban en los eventos del Adviento. Una sonrisa de oreja a oreja había en los padres. Pero oh, tristeza y corazón roto cuando muchos de ustedes se alejaron. ¿Y qué testimonio dieron? ¿Qué cambios se notaron? Se nota de inmediato, hermanos. Pero los dejó el Espíritu Santo. ¿Cuánto los ama mi Padre? ¿Cuánto amor nos tiene Dios? Que no nos deja. De nosotros anduviéramos por dónde. Recuerde dónde andaba usted. ¿A dónde se desvió usted? ¿A dónde nos desviamos? Recuerde ese paréntesis grande. Y usted no quería saber nada de Dios, ni le importaba nada a Dios. Pero el Espíritu Santo estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí, enviando sus ángeles, enviando sus profetas. Y por eso hoy está usted aquí. Por eso, dele gracias a Dios, porque no lo abandonó, ni lo abandonará nunca. Pero además, hermanos, en último lugar, quiero que tengamos esto presente. Usted y yo no somos turistas en la iglesia. No venimos en plan de turismo. Venimos a recibir instrucciones para trabajar en el reino de Dios, para ser equipados para trabajar en el reino de Dios, y que eso no lo perdamos de vista, que nuestra prioridad es el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos ayude a tenerlo siempre presente. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tu palabra no solamente es leída, sino que tu Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones. Señor, mira a esta tu iglesia. Haz de esta tu iglesia una iglesia llena del Espíritu Santo. Haz de estos tus hijos, de estos tus siervos, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Haz de estos tus hijos, de estas tus hijas, coworkers, colaboradores, trabajadores, todos ellos en el reino de Dios. Y si así no lo hacemos, que tu palabra y tu Espíritu nos lo demande. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, damos gracias a Dios a palabra, este mensaje republicado, hermanos. Pidamos al Señor para que nos seamos obedientes a su palabra. Vamos a responder, hermanos, con el himno número 33.
esos lugares